capítulo 1, Ruth capítulo 2, una por domingo, que yo me las he disfrutado. Yo no sé si usted se las ha disfrutado tanto como yo, pero creo que Dios sí nos ha estado hablando durante esta corta y pequeña serie en esos 2 capítulos. Para los que no han venido a ninguna de las enseñanzas de Ruth, les dejo una tarea. Por favor, pónganse al día en nuestro canal de YouTube, vean las primeras 2 enseñanzas para que lo que escuche hoy pues también tenga mucho más sentido y pueda haber un panorama completo de lo que es este pequeño libro. ¿Me permite recapitular lo que hemos estudiado hasta la fecha? En Ruth capítulo 1, muy sintetizado, nos quedamos con un par de mujeres viudas. ¿Cómo se llamaban ese par de mujeres viudas? Noemí y Ruth. Noemí, una mujer israelita que había dejado su tierra para irse a una tierra extranjera, a Moab, y Ruth, una moabita que ahora, finalizando el capítulo 1, va a ir a Israel. Entonces Noemí y Ruth deciden devolverse para Israel. Y concluimos en ese punto, en esa primera enseñanza, que algo extraño le ocurrió a Ruth. Vimos una genuina conversión. Ruth estuvo dispuesta a dejar toda su tradición, toda su cultura moabita, por irse ahora bajo las alas del Dios Altísimo en Israel. Esa fue como la primera conclusión de nuestro primer capítulo. Y preguntábamos y nos revisábamos qué tanto hemos dejado nosotros por nuestro Señor. ¿Qué tanto estamos dispuestos a abandonar nosotros por seguir al Dios vivo? En el capítulo 2 nos encontramos a Ruth y a Noemí en una situación apenas compleja. No hay que comer, no hay para subsistir. Entonces Ruth le pide permiso a Noemí para buscar trabajo y en medio de su diligencia, Ruth encuentra precisamente, casualmente, como le enseñé hace 8 días, de una diosidencia, el lote, el terreno de Booz, que resulta siendo un familiar cercano de Noemí. Y Booz, en respuesta a lo buena persona que ha sido Ruth con Noemí, Booz le extiende las manos a Ruth y la llena de protección, de alimento, la bendice, la cuida. Y entonces a Ruth, como vimos en ese capítulo, durante su primer día de trabajo le fue bien. Ella no sabía qué le deparaba en su primer día buscando trabajo, pero encontró un excelente trabajo. Y en el capítulo 2 terminamos leyendo que Ruth duró durante toda la cosecha trabajando en el lote de Booz. ¿Cuánto dura una cosecha de cebada? Más o menos unos 3-4 meses, es decir que Ruth estuvo allí 3-4 meses trabajando en la tierra de Booz. Ahí nos quedamos en el capítulo 2 de Booz, en eso cerramos hace 8 días. Y lo que nos espera hoy, tengo un gran reto de estudiar con ustedes el capítulo 3 y el capítulo 4, es que nos vamos a encontrar a Ruth y a Booz en medio de una circunstancia, en medio de unas situaciones apenas extrañas, apenas raras, pero van a desencadenar en un final bastante esperanzador, bastante feliz. Tengo un objetivo con este sermón. Hoy todo lo que tengo preparado básicamente es para aquellos que no ora. Usted sabe que no lee la Biblia. Usted sabe que no tiene una comunicación directa con el Señor, una relación con Él. Usted sabe que solo se comporta como un creyente cuando hay personas a su alrededor, pero cuando está solo se olvida por completo de ese papel en el que supuestamente anda. Usted sabe si realmente camina con el Señor o no. Y este mensaje es para ustedes. Este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje para decirles qué es lo que deben hacer si esa es la condición de ustedes. Si ustedes reconocen, si uno de ustedes dice, sí, esa es mi situación, yo no me relaciono realmente con el Señor, este mensaje es para aclararle qué es lo que usted tiene que hacer si esa es su situación actual. Y lo vamos a ver a la luz de algunos acontecimientos, como le decía, de lo que le ocurrió a Ruth con Booz. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es La redención de Ruth, un camino hacia Cristo. La redención de Ruth, un camino hacia Cristo. Vamos a ver cómo esta historia apunta hacia nuestra relación con el Señor. En primer lugar, escriba allí en su bosquejo, por favor, entiende tu condición. Lo primero que usted que me está escuchando y que se identifica con las palabras que le acabo de decir, lo primero que usted debe entender es la condición actual de su vida. Y permítame explicarle cuál va a ser la dinámica durante todo el sermón. Todo el tiempo voy a hacer un paralelo entre la situación de Ruth
y la realidad de estas personas de las que les estoy mencionando. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cuál era la condición de Ruth que tuvo que entender ella, y después voy a ir saltando a la condición de una persona que está fuera de Cristo. ¿Está bien? Vamos a revisar Ruth capítulo 3, en el versículo 1, allí encontramos cuál era la condición de Ruth en ese momento. El versículo 1 dice: después su suegra Noemí le dijo, ¿a quién le dijo? A Ruth: hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Ok, vamos hasta ahí. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué le está hablando Noemí a Ruth? Pues bien, Ruth, como le dije o como le he enseñado, era una mujer de aproximadamente unos 20 años en una tierra extranjera para ella, y ahora estaba dedicada durante más o menos 3 meses a estar recogiendo espigas, a estar recogiendo lo que se caía de las carrozas. Recuerda que eso se le enseñé hace 8 días, y lleva en este trabajo durante más o menos 3-4 meses. La cosecha ya se va a acabar, ya van a terminar de recoger todo, y ahora ¿qué sigue? Volver a cosechar, y cuando vuelvan a cosechar pues no hay de dónde agarrar alimento. Otra situación: si Ruth seguía en esta dinámica por más y más tiempo, pues seguramente no iba a encontrar con quién casarse, no iba a poder tener hijos, no iba a poder formar una familia y no iba a poder subsistir. Entonces, aunque Ruth aparentemente estaba cómoda con su situación, trabajando allí, tal vez ella no era lo suficientemente consciente de que si seguía con esta dinámica, la situación más adelante se iba a poner bastante crítica, como lo era la realidad de Noemí, ya una mujer anciana, sin hijos y sin posibilidad de trabajar y sin posibilidad de surgir. Entonces Noemí entiende la condición de Ruth y por eso tiene esta conversación con ella. ¿Qué es lo primero que le dice que necesita buscar? Regálame el versículo 1, por favor. Hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. En otras palabras, si no hago algo para cambiar tu situación actual, Ruth, las cosas se pueden poner muy complicadas y no vas a estar segura ni vamos a estar bien. No sé, no mentiras, sí sé que estas palabras fueron importantes para Ruth, porque más adelantico Noemí le va a dar como una hoja de ruta, como un plan para solucionar su situación, y Ruth pues lo va a hacer porque ella entendió su condición. Ahora permítame trasladar esto, hacer una alegoría con la condición de aquellos que están sin Cristo hoy, porque es que puede que usted, que se identificó conmigo en esas primeras palabras que le dije al principio, puede que usted tenga una sensación de tranquilidad actualmente. Puede que usted piense que tiene su familia bien, que el trabajo está bien, que la situación económica está bien y que en general su vida está marchando bien, y que entonces no hay ninguna necesidad de tener ese compromiso real con Cristo. Y lo entiendo porque durante muchos años yo estuve así. Durante muchos años yo no era un cristiano real, antes de dedicarme, por supuesto, por completo a esto, y como que las cosas marchaban de forma normal y no tenía esa necesidad de Cristo, no tenía esa necesidad de entender cuál era mi genuina condición. Pero déjeme advertirle de algo: por más que usted tenga esa sensación de tranquilidad, por más que usted se sienta realizado en este mundo, si usted no tiene un compromiso con Cristo, lo que le espera según la verdad de la Escritura, lo que le espera según lo que enseñó Jesús, es la muerte eterna, es el infierno. Y de nada le sirve a usted tener una vida tranquila aquí durante 60, 70 años si a fin de cuentas va a perder su alma por la eternidad. Bien lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 14: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces hay muchas personas jugando a ser cristianos aparentemente, que están realmente caminando por ese camino ancho, y sí, llevando aparentemente una vida de piedad delante de las demás personas, pero en su conciencia saben que están completamente apartados, caminando por ese camino ancho, persiguiendo solamente las cosas de este mundo, persiguiendo únicamente las cosas que le satisfacen, viviendo únicamente para sí mismo, viviendo únicamente para satisfacer las cosas de su carne, lo que desea, lo que sueña, lo que quiere. Y déjeme decirle que eso, por más bien que se sienta, porque realmente se siente bien y puede llegarse a sentir bien, no tiene ningún otro destino que lo que dice Jesús aquí: la perdición y la muerte
eterna. Y yo, créanme que yo le oro al Señor para que de los asistentes que tenemos en Familia Cristiana Chía, si alguno está en esa condición, que el Señor lo quebrante, que el Señor lo pase por alguna situación compleja, para que se rompa ese duro corazón, para que se rompa esa dura mente y realmente se rindan al Señor y reconozcan su situación y su condición real. Te pregunto, ¿a qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? ¿Por qué le das tantas largas al asunto? ¿No eres consciente o lo suficientemente consciente de tu vida de pecado, de tu vida apartada de Dios? Sigues, es que con cosas tan sencillas, y perdónenme, no quiero exponer aquí a nadie, pero es que escucho frases de algunos de ustedes que me alcanzan a preocupar. Con qué facilidad vienen y hablan de un pecado como tan normal. No, pastor, me tocó firmar ese papel que era un negocio ilícito, pero es que si no perdía tal cosa, y lo cuentan como con tanta naturalidad, y llevan aquí 5, 10 años en la congregación. No, pastor, yo no quiero pedirle más perdón a mi esposa, o no quiero acercarme a ella porque la verdad siento que ella no va a tener la misma disposición hacia mí, sosteniendo y guardando todavía ese orgullo y ese rencor en el corazón. Y así los ejemplos son muchos. Están andando todavía por la puerta ancha, viviendo de forma que el Señor no nos está llamando a vivir. La vida cristiana, la vida con nuestro Señor, la vida correcta con nuestro Señor, es lo que se describe en el versículo 14. Pero estrecha, Mateo 7:14, ¿sí? Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, la vida con nuestro Señor sí se disfruta, sí se goza, pero la puerta y el camino es estrecho, y usted no puede andar por ese camino llevando la maleta del orgullo, llevando la maleta del egoísmo, llevando la maleta del pecado. Usted poco a poco tiene que ir soltando todas esas cosas, pero tener esa conciencia de ir queriendo dejarlas, porque algunos ni siquiera son conscientes de lo mal que lo están haciendo. Quiero dedicar este punto a apelar a su conciencia. Evalúese en este momento, ¿realmente usted es una persona que está caminando con el Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Bueno, si su respuesta es definitivamente no, yo no estoy caminando con el Señor, pero quiere hacerlo, le tengo la esperanza, la respuesta para eso. Segundo punto, escriba allí por favor en su material: acércate a quien puede salvarte. Acércate a quien puede salvarte. Entonces volvamos nuevamente al panorama entre Noemí y Ruth. Entonces Noemí le dice: hija mía, necesitamos buscar seguridad y bienestar para ti. Y Ruth le habrá dicho: pero bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Y Noemí le lanza un plan apenas extraño que quiero leerlo con usted. Vamos a leer Ruth capítulo 3, versículos del 2 al 5 por ahora. Dice, escucha este plan maquiavélico que se ideó Noemí. Versículo 2: ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Versículo 3: lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, irás, descubrirás sus pies y te acostarás, y entonces él te dirá lo que debes hacer. Y en el versículo 5, ¿usted qué respondería ante ese plan? Es apenas extraño desde nuestra cultura. Ya le voy a explicar un poquito más de cosas, pero Ruth en el versículo 5 le dice, ella respondió: pues todo lo que me dices haré. ¿Qué está pasando aquí? Vamos por partes con este plan. En el versículo 2, Noemí lanza una pregunta: ¿acaso Booz no es nuestro pariente? Ese es un dato importante que se lo voy a explicar en el tercer punto, pero téngalo ahí presente. Noemí sabía que Booz era un pariente cercano. Entonces, en el versículo 3 la instrucción es: ponte muy bonita, ponte muy bella,
y cuando el hombre termine de aventar la cebada en la era esa noche, pues acércate a él. Quiero contarle o explicarle qué es aventar la cebada. Eso es un arte, eso es muy chévere lo que hacen. De hecho, tengo un corto video, ¿cierto? Tenemos un video. Por favor, montémoslo sin audio. Regálame el video para ver cómo se aventaba la era. El dolor se quita en 1 o 2 minutos al descansar. Otros síntomas de un infarto al corazón son sudores, debilidad, dificultad para respirar. ¿Qué están haciendo ahí? Resulta que la cebada y la paja están todas mezcladas. Entonces lo que hacen estos trabajadores es coger ese rastrillo y lanzar un pocotón al aire, y el viento se lleva la paja y la cebada vuelve y cae. Y eso lo tienen que hacer durante todo el día, porque por supuesto el viento no se lleva toda la paja de una vez. Es un proceso largo y tedioso. Se cansan bastante haciendo ese trabajo. Entonces Noemí sabía que Booz ese día era el encargado de aventar la era, de aventar la cebada en la era. ¿Está bien? Entonces va a llegar muy cansado ese señor, va a estar muy agotado, vas a esperar a que él termine de comer, a que él termine de beber, y entonces sucederá en el versículo 4 que cuando él se acueste, tú vas a ir donde está él, vas a descubrir sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Mire, desde nuestra óptica actual y occidental, esto suena a pecado de entrada. O sea, uno dice, eso va a lo que va. Pero desde una óptica, desde hace 3.500 años y en el contexto cultural de la época, esto no era más que una pedida de matrimonio. No tenía ningún índole sexual, no tenía ninguna intención pecaminosa. Sencillamente lo que le está diciendo Noemí a Ruth es: ve y literalmente exponte a los pies de Booz. Ponte en modo, ¿cómo lo digo? Humíllate delante de él, ponte vulnerable delante de él, porque las cosas podían llegar a salir muy mal. Entonces usted imagínese la escena. Vamos a leerlo, versículo 6. Entonces en el versículo 6 al 9 dice en la Biblia, en Ruth capítulo 3, que descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano, y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies, y Booz le preguntó en el versículo 9: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Pensemos en todos los posibles escenarios que hubieran podido ocurrir en esta situación. Ruth espera hasta medianoche. ¿Han estado en el campo en la noche? No se ve nada. Eso sí es oscuridad completa. En la ciudad de noche se ve algo, pero en el campo a unos metros no se ve absolutamente nada, y esta gente estaba en el campo, por supuesto no había electricidad. Ruth busca la habitación de este hombre, destapa los pies, se acuesta allí y literalmente se pone en el estado más vulnerable que puede estar. Porque ¿qué podía llegar a ocurrir? Que Booz la reprendiera, que Booz le dijera: ¿usted qué hace aquí? Humillarla. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Mandar a llamar a los otros criados, a las otras criadas: sáquenme esta mujer de aquí, echarla del lugar, despedirla por completo y pasar un rato totalmente amargo. Eso podía llegar a ocurrir. Y lo que está haciendo Ruth aquí, obedeciendo la voz de su suegra, es literalmente un acto de fe y un acto de confianza de que las cosas pueden llegar a salir bien. Pero Ruth sabía, tenía indicios. Para Ruth, las mujeres saben cuando un hombre gusta de ellas, ¿cierto? Las mujeres saben cuando un hombre gusta
de ellas. Y Ruth tenía algunos indicios de que este hombre estaba interesado en ella por los cuidados que le había ofrecido, por la atención que le había ofrecido. Sin embargo, Booz era un hombre mayor, se estima que tenía unos 45, 50 años y esta señorita tenía unos 20, 25 años. Y aunque era otra cultura, tampoco estaba del todo bien visto que un hombre tan mayor se acercara o pretendiera a una señorita tan joven. Entonces, aunque, permítame especular y volverme un poquito aquí latino, me los imagino allá trabajando y se botaban las miraditas, se botaban la sonrisita y seguramente Ruth sentía eso de parte de Booz, pero no estaba del todo segura porque durante los 3 meses nunca hubo una propuesta directa de parte de Booz hacia Ruth. Entonces la está jugando toda por Booz, toda. Ahora me permite traerlo al plano actual de las personas que saben que no tienen una relación con Cristo. Algunos me podrán decir, no. ¿Sabe qué quiero decirle? Si usted está seguro que usted no está caminando con el Señor, si usted sabe que no está caminando con Él, tenga ese mismo acto de fe y de confianza que tuvo Ruth hacia vos. Acérquese al Señor. Póngase vulnerable delante de Él. Sea completamente sincero con Él. Pero pastor, es que ya lo he hecho 1000 veces y ya siento esa hasta vergüenza. En muchas ocasiones yo sé que no estoy caminando con el Señor, pero años atrás, meses atrás, me he acercado a Dios y le hago un montón de promesas, le hago un montón de compromisos, de decir que las cosas van a cambiar, que voy a comprometerme con Él, y pasa el tiempo, pasan las semanas, el mes, y yo vuelvo a ser el mismo pecador de antes. Y entonces, ¿con qué cara yo me acerco delante del Señor a decirle que me reciba si esta ha sido la historia de toda mi vida? Pastor, ¿cómo me acerco a Él cuando mi vida está llena de pecado? Cuando si usted me conociera con mis amigos, con mis relaciones, no son nada santas, no son nada correctas. Yo estoy seguro, dicen algunos, que Él no me va a recibir, y ya tiraron la toalla y están dispuestos a nunca acercarse a Él. Así vengan a la iglesia, así canten con nosotros, así participen en algunos eventos con nosotros. Ellos saben, ustedes saben, los que me están escuchando, que no quieren acercarse genuinamente al Señor porque piensan que Él no los va a recibir, y eso es una mentira. Eso es una vil mentira. Porque la Biblia dice, y le voy a leer 3 versículos, en Santiago capítulo 4 versículo 8, dice las escrituras: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Isaías capítulo 55 versículo 6: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Y las palabras de nuestro Señor Jesús, Mateo 11 28: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. La invitación de Dios hoy para ti que me estás escuchando es: acércate a Dios, ponte vulnerable delante de Él, sé sincero con Él. Búscalo y ríndete delante de Él. Cuéntale con qué luchas, cuéntale lo que está pasando, rómpete delante de Él, ríndete y da ese voto de fe, ese paso de fe y de confianza hacia el Señor. Tenemos una gran diferencia entre Ruth y nosotros, y es que Ruth no sabía lo que iba a pasar, pero las escrituras sí nos prometen qué va a pasar si una persona se acerca al Señor, y es que Él no lo va a rechazar. El Señor te está esperando, el Señor te está buscando. No pongas más excusas, ríndete hoy ante el Señor. Acércate a quien puede salvarte. Acércate a quien puede salvarte. ¿Qué ocurre? La promesa, punto 3, escriba allí: Él te recibe y paga el precio. Él te recibe y paga el precio. Vamos a ver las palabras de Booz hacia Ruth en medio de esa situación. ¿Se las imagina antes de leerlas? Los que nunca han leído Ruth, ¿qué pudo llegar a pasar en ese momento? Vamos a ver cuáles son las palabras de este caballero. Capítulo 3 de Ruth, versículos 10 al 13. Entonces, dice la escritura: entonces él le dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas,
Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer, ¿cómo? Una mujer virtuosa. Ahora bien, versículo 12, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un problema. Pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche. Cuando venga la mañana, quédate esta noche. Cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, refiriéndose al otro pariente, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Vamos por partes con esas palabras. ¿Está bien? Regálame el versículo 10. El versículo 10 arranca con Booz siendo muy bueno con Ruth. Bendita seas del Señor, hija mía, porque has hecho tu última bondad mejor que la primera. ¿Cuál fue la primera bondad que hizo Ruth? La primera bondad, según el contexto de este capítulo, la primera bondad que hizo Ruth es que no abandonó a su suegra. ¿Recuerdan que estaban en Moab en el capítulo 1? Y Noemí le dijo, quédate, y sencillamente Ruth se hubiese podido quedar en Moab, casarse y hacer su vida allá y dejar a la deriva la situación de Noemí, que se iba a devolver unos tantos kilómetros desde Moab a Israel sola. Pues bien, Ruth no la deja sola, sino que se devuelve con ella, protegiéndola, cuidándola y buscando el bienestar de su suegra. Esa fue la primera bondad. Y aquí Booz le está diciendo, pues lo que estás haciendo en este momento es mucho mejor que lo que hiciste en aquel entonces. ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento? Que no se fue a buscar entre los jóvenes, ya sean pobres y ricos, sino que viniste a buscarme a mí. Vos estaba enamoradito, vos estaba bien ilusionadito con Ruth y la felicitó por no irse detrás de cualquier jovencito, de cualquier muchachito. Ahora, hija mía, versículo 11, no temas, no tengas miedo de lo que va a pasar, porque haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Comencemos por esa linda promesa, voy a hacer por ti todo lo que me pidas. Qué lindo, ¿cierto? Pero es que hay una razón de eso, y la razón de eso es la calidad de mujer que era Ruth. Hace algunas enseñanzas le dejé una tarea de leer Proverbios 31. ¿Alguno la leyó? ¿De qué habla Proverbios 31? La mujer virtuosa. Solo hay una mujer en toda la Biblia a la que se le pone el título de virtuosa sobre ella, y es a Ruth. Ninguna otra. Ruth es una mujer virtuosa a la luz de las Escrituras. Oiga, qué buen concepto tenían las personas acerca de esta mujer. Una mujer virtuosa, una mujer responsable, una mujer que amaba al Señor, una mujer bien vista a los ojos de los hombres. Por lo tanto, Proverbios 31 no es algo inalcanzable, ¿cierto, damas? Proverbios 31 entonces sí se puede vivir, porque si Ruth pudo con la mano del Señor, entonces ustedes también pueden, mujeres. Y aquí hay muchas mujeres virtuosas que sé que el Señor ama mucho. Bien, entonces viene ahora un pequeño problema. Vos le está diciendo, sí, yo te recibo, sí, quédate conmigo, no tengas miedo, pero hay un pequeño inconveniente entre tú y yo, y es lo que está en el versículo 12. Ahora bien, es verdad que yo soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo, y necesito explicarle esto. Resulta que culturalmente en Israel en aquel entonces había una ley que se llamaba la ley del levirato. Levir significa cuñado. ¿Cómo funciona esta ley? Un israelita se enamora de una mujer, se casan y forman su hogar. Resulta que no han tenido hijos porque el matrimonio está reciente, y llegó la guerra y el hombre fue a la guerra y se murió, o una enfermedad mató al hombre, o lo que sea, pero el hombre murió. La ley judía estipula que el hermano mayor de este hombre que murió debía casarse con esta dama, darle descendencia, darle hijos, y los hijos que nacieran no llevarían el nombre del papá biológico, sino del difunto. ¿Está bien? ¿Está claro hasta allí? Esa es la ley del levirato. Raro, ¿cierto? Menos mal eso no nos toca a nosotros, sería muy extraño. ¿Qué pasa si no habían hermanos? Como era el caso, por ejemplo, de Ruth. ¿Cómo se llamaba el esposo de Ruth que se murió? Estoy esperando una respuesta. ¿Cómo? No, el esposo de Ruth.
Malón. ¿Y cómo se llamaba el hermano de Malón? Quelión. Pero los dos se murieron. Entonces no había ningún otro hermano que le pudiera dar descendencia a Ruth. Y lo que estipulaba la ley era que entonces seguía en orden de consanguinidad. Está bien eso como de primos primeros, primos segundos, primos terceros, hasta que se acabara pues la lista. La ilusión de Ruth, ¿cuál es? Quiero que seas tú o vos. Pero vos le dices, sí, pero es que hay otro primero que yo. Ay, qué duro, ¿cierto? Y ese otro fulano, ese otro no había aparecido en toda la historia. Es decir, que la historia ahorita podría parecer lineal y podría terminar en un cuento de hadas, bien, lo más de bonito. Pero no, hay uno anterior y a él le corresponde el derecho. Entonces, el versículo 13 es apenas desalentador, porque vos le dice, bueno, quédate esta noche, no te vayas a exponer, no te salgas a esta hora por ahí, y cuando venga la mañana voy a hablar con esa persona, con ese familiar, y si él quiere redimirte, que redimirte significa eso, darle descendencia, pues bien, que te redima. Ahí sí yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero si no quieres redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré, acuéstate hasta la mañana, hasta la mañana. ¿Qué ansiedad la que debe haber sentido Ruth en este momento? Porque si el otro decía que sí, pues le tocaba con él. Nada que hacer. ¿Me permite traerlo a el plano actual ahora? Vamos a hacer el paralelo. Tú te acercaste a Jesús. O sea, tú entiendes tu condición de que estás fuera de Cristo. Te acercas a Él. Él te dice, acércate a mí. Y claro, Él te recibe de la misma manera que vos recibió a Ruth. Ven, te abrazo, te recibo, estás conmigo. De hecho dice la Biblia en Juan capítulo 6 versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echo fuera. Él no te va a echar fuera, Él no te va a humillar, Él te va a recibir, te va a abrazar, te va a acoger. No temas, acércate a Él. El tema, o lo que también te va a decir Jesús, es que listo, te recibe, pero hay un tema pendiente entre tú y Él. También hay una situación, hay que pagar un precio. Y ya le voy a explicar de qué se trata ese precio. Revisamos qué fue lo que ocurrió con Booz y con este familiar, y ya después le cuento cuál es el precio o lo que debe pagar Jesús por cada uno de nosotros. Vamos a revisar qué pasó con la historia con Booz y con Ruth. Entonces en el capítulo 4 se nos cuenta lo siguiente, versículos del 1 al 6. Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Hay otras versiones bíblicas que dan a entender que esto fue una casualidad, como lo que hablamos también hace 8 días. ¿Se acuerda la palabra casualidad que le expliqué? Una diosidencia. Casualmente iba pasando ese familiar por allí y le dijo, ven que tenemos un tema pendiente. ¿De qué le habló? Versículo 2, Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron, que son como testigos. Versículo 3, entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Permítame hacer una pausa acá. ¿Se acuerda por qué Elimelec y su familia se fueron de Israel? Porque había hambre, la tierra no estaba produciendo, no había cómo conseguir alimentos. Entonces ellos se van para Moab a buscar oportunidades para conseguir alimento. Sin embargo, que se hayan ido no significa que no tuvieran tierra en Israel, porque Dios a todo israelita le dio una porción de tierra cuando repartió la tierra por allá en Josué. Tenían su lote, su porción, grande o pequeña, no sé, pero la tenían. Y esa tierra no se había perdido. Esa tierra era de Elimelec, de la descendencia de Elimelec. En estos ideas, por la tierra a quien le pertenecía, a Noemí. Cuando Noemí regresa a Israel, aunque tiene tierra y están en época de cosecha, pues hay un problema. Es que cultivar sale caro, mover la tierra sale costoso. Entonces Noemí no tiene cómo mover esa tierra y por lo tanto lo que debe hacer es vender su tierra a un pariente cercano para que la ponga a producir. Entonces
este fulano, este pariente más cercano, se acaba de enterar que hay una tierra que como que está a la venta. Y versículo 4 dice: pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo: la redimiré. Era un excelente negocio. Era un excelente negocio. Porque esta Noemí Noemí no tenía descendientes. Kelión y Malón no tenían hijos. No sé si este hombre sabía de Ruth, creo que no tenía ni idea de ella, entonces tal vez no había ninguna mujer que pudiera estorbar entre la tierra, que pudiera tener propiedad también allí, y entonces prácticamente la tierra iba a ser de él. Él la iba a redimir, él la iba a comprar, y a fin de cuentas esa tierra ya iba a quedar de su propiedad. De ahí en adelante, un excelente negocio. La redimiré, qué bien. Pero entonces faltaba un detalle que él no sabía, y era la existencia de Ruth, que estaba allí. Entonces Booz le dice: bien, está bien, coge esa tierra. Pero Booz le dice: el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, porque esa tierra era de Elimelec y de los hijos de Elimelec, de Malón y Kelión. Por lo tanto, también es tu responsabilidad adoptar a esta mujer, casarte con ella y darle hijos. Viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y ese ya no es tan buen negocio, ¿cierto? Porque a fin de cuentas, ¿qué va a pasar? Si este hombre se casa con Ruth, tiene hijos con ella, pues la tierra no va a quedar ahora siempre en su patrimonio, sino que va a quedar ahora para los hijos que tenga con Ruth. Y más adelante va a tener que perder la tierrita. O sea que básicamente esto era un acto de misericordia, un acto de compasión con las viudas que habían quedado sin posibilidad de heredar la tierra. Entonces el versículo 6, el pariente pone el freno de mano y se echa para atrás. Dice: el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí. No puedo redimirla para mí mismo. No sea que se perjudique mi heredad. Entonces más bien redímela tú, usa mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Hasta ahí quedó el negocio. Menos mal, porque donde este hombre diga que sí, se nos daña toda esta historia. Se nos cae la ilusión de Ruth, se nos cae la ilusión de Booz. ¿Cuál es el precio o qué sigue ahora? Booz va a tener que meterse la mano al bolsillo. Era un hombre rico, como leímos en el capítulo 2, y darle un dinero importante a Noemí por la tierra, pero eso tal vez no era lo más caro. Lo más caro es que él ahora va a casarse con Ruth y va a tener que darle todo el sustento, la protección y todo lo que implica el sostenimiento de una esposa. ¿Qué tan caro es sostener una esposa, señores? ¿Me enseñan un poquito? ¿Cuánto valen las cremas? ¿Cuánto valen la ropa, el antojito? ¿Es costoso? Claro que es costoso, ¿cierto? Entonces, aquí en este momento, lo que está pasando es que Booz va a pagar el precio para poder redimir a Ruth. Él está aceptando pagar ese precio. Entonces, él la recibió y está dispuesto a pagar el precio. Ahora traigámoslo al plano espiritual, al plano de nuestra actualidad. Te acercaste a Jesús. Jesús te recibe, pero Él te dice: hay un pendiente entre tú y yo. ¿Y cuál es ese pendiente entre Jesús y tú? Tu pecado. Tu pecado. Querido oyente, tú no puedes estar con tu pecado delante de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y entonces qué hago? Si yo soy un pecador toda la vida y por más que esté con Jesús voy a seguir pecando, sí. Pero es que con Jesús ocurre algo precioso y es uno de los regalos de amor más grandes que existen, y es que Él va a pagar el pecado por ti. Él va a asumir el precio, el costo de tu pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y no se refiere únicamente a la muerte aquí terrenal, se refiere también a esa muerte eterna, esa separación por completa de Dios.
Y hay consecuencias graves por tu pecado. Tú estás pagando las consecuencias de tu pecado hoy. Y aunque son llevaderas, hay una consecuencia más grande y es la separación eterna de Dios, la condenación. Y alguien tiene que pagar por eso, porque Dios es un juez justo. Dios no va a pasar ningún pecado por alto. Y le repito eso, Dios no va a pasar ningún pecado por alto, porque en el momento en que lo haga, deja de ser justo. Y alguien tiene que pagar por tu pecado. ¿Cómo lo hacía Israel en la antigüedad? ¿Se acuerdan? Una ovejita. La ovejita era el reemplazo por el pecado. Tenía que morir. Una ovejita inocente. Pero hoy, el único reemplazo que tenemos nosotros es Cristo. Cristo. ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? ¿Cuántas veces has engañado? ¿Cuántas veces has defraudado? ¿Cuántas iras has tenido en tu vida? ¿Cuántos pecados has cometido a lo largo de tu vida? No le podemos poner un número a eso, ¿cierto? ¿Y tú eres consciente de que Jesús pagó por cada uno de esos pecados en la cruz? ¿Los cargó todos sobre Él? ¿Y qué pasa si no vas a Cristo? ¿Qué pasa si tú no te refugias en Él? ¿Qué va a pasar con tus pecados? Pues noticia, te toca pagarlos a ti. Te toca pagarlos a ti. Punto. Entonces solo tienes dos opciones. O te refugias en Cristo y Él paga tus pecados, o sencillamente tú afrontas las consecuencias eternas de tu pecado. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y no fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Con eso es que está siendo pagada nuestra deuda, nuestro impedimento de acercarnos a Dios. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y para los que ya creemos en esta verdad, esto es motivo de alegría y de gozo. Esto es motivo de paz y de tranquilidad. Esta es nuestra fuerza, ese es nuestro motor. Y tú que hoy estás fuera de Cristo puedes vivir lo mismo y experimentar lo mismo. Necesitas acercarte a tu Salvador, necesitas pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados y creer en Él, y Él te recibe y paga por tus pecados en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué sigue? Disfrutar de la gracia, de la hermosura de nuestro Señor, disfrutar de su favor, disfrutar de su perdón, de su misericordia, de su compasión, de todo lo que es Dios. Eso es lo que estamos disfrutando hoy los creyentes. ¿Por qué te quieres quedar por fuera? ¿Por qué no quieres aceptar estas cosas del Señor? ¿Por qué sigues pensando que lo de este mundo es mucho mejor que lo que el Señor te está ofreciendo? Yo oro al Señor para que el Espíritu Santo toque hoy tu mente y tu corazón, si esa es tu forma de ver la vida, y que realmente te acerques a Él. Y finalmente, vamos a ver cómo concluyó esta historia de Ruth. Cuarto punto, escriban ahí por favor: Él te ama. Él te ama. Entonces, ¿usted se imagina la dicha de Booz cuando el pariente dijo: esta vez yo no la redimo? O sea, Booz dijo: ya puedo estar con Ruth. Y se casaron, se organizaron. Ruth capítulo 4 versículo 13 al 17. Versículo 13 dice: Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Qué bonito. Y se llegó a ella, eso significa que tuvieron relaciones sexuales, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama, que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó
de criarlo. Y el versículo 17 dice: las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron ¿cómo? Obed. Él es el padre de Isaí, y Isaí es el padre de David. Esto se lo enseñé hace 8 días también, pero quiero recordárselo o enseñárselo a quien no lo ha escuchado. Obed va a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. O sea que esta mujer moabita, Ruth, pagana, pecadora, lejana de las promesas de Dios para Israel, es la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted lee Mateo capítulo 1, donde se encuentra la genealogía de Jesús, allí está esta mujer. Y hay otra mujer que tampoco se supone que debería estar allí, Rahab, la prostituta, pero también está. Y eso solo habla de la misericordia de Dios. Eso solo habla de que Dios no usa a los perfectos de este mundo. Dios coge de lo más vil y menospreciado para avergonzar la sabiduría de este mundo. Y si tú te consideras hoy de lo más vil y menospreciado, déjame decirte que Dios tiene todo el poder, toda la disposición, toda la capacidad para tomarte, cogerte y volverte un instrumento útil en sus manos. Porque Él te ama. Porque Él te ama. Ríndete al Señor. Le animo a que se ponga en pie y leemos juntos un texto, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos ¿qué? Vida eterna por medio de Él. Y en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Tú puedes decir hoy: yo no creo que vaya a poder amar a Dios, es difícil. Pero déjame decirte que el amor verdadero se trata de que Él te amó primero a ti. Él te amó primero a ti. Le animo a que cierre sus ojos y medite en esta enseñanza de hoy. Señor, te ruego que conforme a tu misericordia, a tu propósito, toques la mente y el corazón de aquellos a los que esta enseñanza de hoy, aquellos que se han sentido identificados con esta enseñanza de hoy. Que escuches su corazón, que escuches sus palabras, que escuches sus pensamientos. Y que si alguno de ellos realmente quiere rendirse y venir a ti, mi Dios, tú lo puedas recibir con tus brazos de amor, Señor. Confiamos en que tú no echas fuera a nadie que viene a ti. Y sabemos que nos perdonas. Querido oyente, si es su situación, pídale perdón a Dios hoy por sus pecados. Arrepiéntase de su estilo de vida y hable con el Señor. Señor, muchas gracias por ser tan bueno, tan bondadoso, por ser tan perdonador, tan misericordioso. Gracias por enseñarnos estos principios del libro de Ruth. Gracias por permitirnos a nuestra iglesia local estudiar estas preciosas verdades de Ruth. Y te rogamos que las verdades que hemos encontrado allí se guarden en nuestra mente, en nuestro corazón y realmente caminemos con eso. Que nunca olvidemos estas preciosas cosas que encontramos en el libro de Ruth y que podamos meditar constantemente en ellas y nunca olvidemos que tú eres el Dios redentor, que tú eres el Dios perdonador.
gracias por este sermón de hoy y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.